Primero que todo, muy agradecido por la oportunidad que tengo de estar con ustedes en este momento, que me dan como la oportunidad de seguir compartiendo mi experiencia, a la esperanza por medio de ya las 24 horas que llevo en este programa de recuperación. Agradecido precisamente por este compartir del séptimo paso y de la séptima tradición, que en realidad para mí son claves en este programa de recuperación. Quería empezar como mencionando un poquito acerca de mi historia como codependiente y perfecto. Entonces, bueno, yo inicié Codependientes Anónimos en un punto de mi vida donde me encontraba muy perdido, donde no sabía muchas cosas sobre Juan. Creía que la vida se vivía a través de controlar, de vigilar. Desde muy pequeño había mostrado unos rasgos muy fuertes de celotipia, por unas heridas que después me di cuenta que tenía muy arraigadas de la traición y también al miedo a ser abandonado por unos sucesos que tuve en mi infancia. Y a la vez también pues como por el ejemplo que tuve por medio de mis familiares, de mi familia de origen, donde el control, los celos, el mal relacionamiento era algo muy normal entre todos nosotros. De pronto sí hubo amor, pero también hubo mucha ausencia y todo eso era normal en su momento. Y fui creciendo creyendo que la vida se trataba de eso, simplemente como sobrevivir. Eh, Sin embargo, cada vez que fui como pasando ya esa etapa de adultez, empezaba a ver que cada vez la vida se me ponía más hostil y más difícil. Eh, Llegué a un punto, pues como que fue como el punto de quiebre mío, donde honestamente, pues interiormente yo sentía que rechazaba casi el 90% de mi cuerpo. Y era el reflejo de lo que yo tenía. Yo me sentía que yo rechazaba pues como mis pensamientos, mis sentimientos, la forma de ser. Era una persona demasiado insegura. Yo recuerdo que tuve un tiempo donde incluso el solo hecho de caminar en la calle ya me daba mucha dificultad, que sentía que se estaban burlando de mí o que yo no era una persona suficiente. Y para ello, pues como el escape o la cápsula que tenía en ese momento, el recurso, era hacerme el cojo, el lastimado, como para que no me vieran incluso hasta caminar, o sea, hasta ese punto llegaba como la inseguridad y el rechazo que yo tenía hacia Juan. Y bueno, exteriormente una relación completamente rota con mi padre, que ya llevaba aproximadamente un año y medio, casi dos, donde no tenía ningún tipo de contacto con él. Y eso me dolía mucho porque realmente fue como lo mismo de siempre, de toda mi historia, de no poder consolidar una bonita relación con él a lo largo de mi niñez, adolescencia y adultez por situaciones que pasaron en mi infancia. Y con mi mamá una relación completamente tóxica, donde yo no era el hijo de ella, sino que pues prácticamente ocupaba el papel de esposo. Teníamos una relación muy absorbente, muy codependiente, donde no se marcaban límites, donde yo era el cuidador absoluto de ella. Entonces me encargué toda mi vida de intentar que ella fuera diferente. No sé si de pronto alguno acá se identifica conmigo, pero me volví un cuidador experto de mi mamá y empecé a controlar incluso la manera en que ella comía compulsivamente o no, de que se hiciera cargo de su vida o no, de los alimentos que para ella eran compulsivos o no. Eh, Empecé a decirle cómo se tenía que comportar, cómo se tenía que vestir, cómo tenía que actuar, qué era lo que tenía que hacer. Y toda mi vida la viví a través de ella. Es algo que incluso en este momento compartiéndolo, lo agradezco mucho porque creo que ese momento de compartir me recuerda, me reafirma que este programa sí funciona.
y que anteriormente de pronto yo tuve que pegarme de muchas personas para darme cuenta de eso, como tener esa esperanza, pero hoy en día yo tengo esa esperanza precisamente porque ha sido una esperanza vivida, o sea, a mí nadie me la tiene que contar porque hoy en día la estoy viviendo, así como muchos compañeros que están también en recuperación también están viviendo su experiencia, fortaleza y esperanza en este programa de recuperación. Y adicional a eso, tenía una relación en ese momento romántica con una chica y era una relación demasiado tóxica, o sea, yo me creía dueño de ella y tenía muchos problemas con ella porque yo no sabía que tenía en realidad tantos problemas emocionales y mentales y que yo había crecido con una mentalidad tan rígida en mi cabeza. Entre esas, una de ellas, que fue uno de los grandes problemas que tuve, fue que antes, pues como de estar con ella, la chica me dijo que ella era virgen y yo no sé, porque hasta ese momento yo no le había como prestado mucha atención a esa situación, pues como que no sabía que eso era como tan importante para mí en ese momento. Y resulta que cuando fui a tener relaciones sexuales con ella, me di cuenta que no era su primera relación sexual. Y ahí descubrí una olla podrida, por así lo decimos acá en Medellín, donde me di cuenta de que había una parte de mí que se sentía profundamente traicionado por esa chica que, porque había estado con otra persona antes que yo, eh, sin yo ni siquiera conocerla. Era algo completamente absurdo, pero me estaba trastornando de una manera impresionante. O sea, yo incluso seguí con ella, pero fue una relación muy difícil donde hubo mucho celo de parte y parte, mucha toxicidad y donde el hecho de que en mi mente llegara ese pensamiento de que ya se había acostado con alguien me hacía la vida de cuadritos impresionantemente. Y ahí me di cuenta que tenía una idea de que la mujer con la que yo tenía que estar, o no, una idea de que yo tenía que haber crecido con una mujer y con esa mujer entonces íbamos a crecer juntos, vivir un cuento de hadas donde pudiéramos yo ser el primer hombre de ella y ella mi primer mujer y tener una familia y vivir felices por el resto de nuestras vidas. Honestamente eso era lo que yo creía y hasta donde había llegado como mi codependencia y el no haberme desarrollado como un adulto emocional y mentalmente. Sentía que la vida iba creciendo, pero que Juan se iba quedando en esa misma edad de 5 o 6 años en un mundo completo de fantasías y de exigencias ante la vida, que creía y tenía la plena certeza de que las cosas tenían que ser como yo dijera y como yo me las imaginara. Entonces, ¿por qué comparto como brevemente un poco mi historia? Y es precisamente porque va muy arraigado con ese séptimo paso, que es el primer tema que voy a tocar. Y el séptimo paso que me dice que humildemente le pedimos a Dios que nos libere de nuestros defectos. Antes de llegar a ese séptimo paso, yo tuve que ser consciente que tenía que hacer un trabajo y que el trabajo a mí el padrino me lo explicó como si fueran como unas escaleras. Me decía, Juan, tú no puedes pretender llegar a estar haciendo un séptimo paso si ni siquiera sabes, o sea, has admitido que eres impotente ante la vida de los demás, no sabes ante qué eres impotente, qué está sucediendo con tu vida. Entonces, la primera sugerencia que me hicieron fue precisamente involucrarme más en qué era la codependencia, cómo se trabajaba ese programa de los 12 pasos, que precisamente fue como la clave. Empezar a hacer unos buenos cimientos en mi proceso de recuperación por medio de los pasos ha sido clave profunda para yo poder ir solucionando cositas con la ayuda de un poder superior y de ustedes compañeros pues que también están apoyándome en ese proceso de recuperación. Ya en ese momento, cuando empiezo a tocar los pasos, empiezo a tocar ese primer paso que en realidad fue muy duro, porque durante toda mi vida yo creía que controlar era la salida.
que controlar era la salida y me di cuenta de que controlar a otras personas o querer cambiarla realmente era algo muy egoísta porque estaba 100% motivado por un beneficio mío, no necesariamente de la otra persona. Entonces, también fue algo muy doloroso. Yo creo que desde mi experiencia, decir que trabajar estos pasos es algo completamente maravilloso, es cierto. Sin embargo, también me he tenido que enfrentar a momentos muy difíciles emocionalmente para poder seguir creciendo. Pero ha sido una parte clave importante el dolor en ese proceso, porque hoy en día puedo reconocer que sin el dolor sería pues imposible seguir creciendo. Cuando ya llego a reconocer un poco más acerca de la codependencia, de cómo se está estructurando o se había estructurado la codependencia en mi vida, empiezo a ver que ese poder superior que tenía era un poder superior castigador, juzgador, que si yo cada 8 días no iba al culto donde iba anterior, pues donde a la religión que hacía parte anteriormente, entonces esa semana me iba mal, todo era mal, o sea, etcétera. Empecé a ver que ese poder superior realmente no me estaba funcionando. Entonces el programa me sugirió amorosamente, no, ven Juan, pues construir un poder superior que te sirva, uno que te dé amor, uno que sea incondicional con vos, que te esté ayudando, que esté firme con vos. Y me dice, no, y fuera de eso, entréguele todas esas cosas que usted quiere cambiar, que usted quiere mejorar. Y, y de alguna u otra manera ha sido muy importante esos 3 pasos que estoy aquí como explicando cómo los he vivido así como por encimita, porque fueron la estructura para confiar en algo que hoy en día para mí es una verdad absoluta y es que yo simplemente me tengo que disponer. Y yo creo que honestamente siempre que comparto con alguien o en alguno de los compartires que me invitan, también digo esto, y es que para mí la clave de este programa es la disposición. Si yo estoy dispuesto, que ese es el sexto paso, si estoy verdaderamente dispuesto a ser sanado, llega el momento, porque no es en mi momento, y eso también lo he tenido que aprender, y ahora voy a hablar un poco acerca de eso, pero llega el momento en que las cosas mejoran, las cosas cambian, a uno lo sanan o uno se cura, como diría una famosa canción de salsa. Entonces, bueno, llego a ese cuarto, quinto paso pues a mí lo más maravilloso que me pareció de todo eso fue poder como soltar tantas cosas que yo tenía en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón, que yo de verdad no entendía qué estaba pasando conmigo y cuando lo comparto con otra persona, creo que fue una de las primeras veces que yo vi 100% el amor de un poder superior y fue cuando me di cuenta de que esa persona no me estaba juzgando, sino que me estaba mirando con ojos de compasión y de misericordia. Eso fue algo realmente una experiencia espiritual muy maravillosa para mí. Ver que antes los lazos se estaban afianzando mucho más y que no era tan grave, ni que no era tan malo, que lo único que estaba buscando este programa por medio de eso y obviamente pues el poder superior era que yo empezara a quitar un montón de capas de culpas, de miedos, de inconsciencia, etcétera. Y me empezó eso a acercar mucho a ese contacto consciente con ese Dios que ahora estaba concibiendo. Y ya en ese sexto paso, donde empieza a entregar todos esos defectos de carácter, como yo decía ahorita, que para mí es la clave, es estar enteramente dispuestos. En algún momento, cuando inicié ese programa, el padrino me dijo como que yo qué estaba dispuesto a hacer para poder recuperarme de la codependencia. Y en ese momento yo le dije, padrino, lo que sea que yo tenga que hacer, pero yo sí o sí necesito vivir diferente, necesito que mi vida sea diferente, porque yo hoy estoy acá, pero estoy completamente seguro de que voy a terminar o en una cárcel o en un cementerio, porque los problemas de celotipia y de control mío eran muy, muy fuertes. Y,
y yo ya estaba llegando a un punto donde yo no quería comer, donde yo estaba sufriendo ataques de pánico, donde de verdad yo sentía que en cualquier momento podía pasar algo con mi vida o con la vida de mi expareja en ese momento. Entonces, fue verme, por así decirlo, entre la espada y la pared. Yo creo que de alguna u otra manera al principio eso fue muy necesario para que yo pudiera verdaderamente animarme o estar enteramente dispuesto a cambiar. Incluso hoy en día lo practico mucho y por las mañanas, y bueno, en cualquier momento, pero más que todo en las mañanas trato de pedirle a ese poder superior que me ayude a estar enteramente dispuesto a seguir cambiando, pase lo que pase, con pareja o sin pareja, con dinero o sin dinero, con empleo o sin empleo, con lo que sea que tenga, pero estar enteramente dispuestos. Y estas palabras fueron las que me dijo el padrino en ese momento. Me dijo, bueno, Juan, entonces, con o sin pareja, con o sin dinero, con o sin empleo, con o sin buena salud, pero vamos a seguirle metiendo, porque aquí ya no hay de otra. Entonces, fue algo que en su momento me dio mucho miedo como enfrentarme de pronto a la posibilidad de ya no estar con la pareja que tenía en ese momento. No sabía qué iba a pasar si yo dejaba de controlar a mi mamá, cómo iba a seguir ella su vida. No sabía cómo iba a ser para solucionar la relación rota completamente que tenía con mi padre. No sabía cómo iba a ser tampoco para solucionar como esos problemas internos de baja autoestima, inseguridad, de miedos, etcétera, que habían dentro de mí. Sin embargo, me decía, no, esté tranquilo, simplemente siga las sugerencias. Y bueno, después de yo ver cuáles eran esas cosas que yo en ese sexto paso tenía que quería que el poder superior removiera de mí esos defectos de carácter. Sin embargo, desde mi experiencia, creo que más allá de que sean defectos de carácter o no, es, es honestamente como revisar esas ideas, porque yo me he dado cuenta por medio de este proceso de que yo realmente no sufro por lo que está sucediendo, sino por lo que yo creo que debe suceder, es decir, mi manera enferma de pensar. Y en algún momento llegó a mí una explicación que me pareció muy profunda y es la siguiente. Una vez un padrino me dijo, vení Juan, si tú tienes un ejemplo, un problema, pues él me decía, la enfermedad de la codependencia es una enfermedad espiritual y es pues su experiencia. Y me decía, si yo esa enfermedad espiritual se me manifiesta a nivel mental en esa parte física, y si, es decir, mi problema en este caso es mi forma enferma de pensar, o sea, la mente, ¿crees que a nivel mental puedes solucionar tus problemas? Entonces, para mí fue como un poco difícil o abstracta la información. Entonces, él me dio un ejemplo que me gustó mucho más y me dijo, bueno, vamos a hacer algo. Yo soy el dueño de un banco. Le digo, listo, Juan, yo quiero que tú te encargues de la seguridad de este banco, que no pase absolutamente nada en este banco, que el dinero esté en el banco, que todo fluya súper bien. Pero a medida del tiempo yo empiezo a ver que soy el único encargado de la seguridad del banco, que hay mucho dinero de por medio y bueno, me puede alguno de los defectos de carácter y robo el banco, robo cierta parte del dinero. Entonces al otro día llega el dueño del banco y me dice, bueno, Juan, necesito, como tú eres el encargado de la seguridad, necesito que tú me hagas un favor y encuentres quién fue el que se robó todo ese dinero y recuperemos todo el dinero que se robaron. Entonces él me preguntaba, el padrino me preguntaba, honestamente, ¿tú encontrarías quién fue el ladrón de ese banco? Y yo le dije, yo no, pues no lo diría porque sería delatarme si yo fui el que lo robé, pues de acuerdo como al ejemplo que él me estaba dando y él me decía, perfecto, es exactamente así funciona la mente. Si yo quiero solucionar mis problemas a nivel mental, sabiendo que mi problema en este caso es mi forma enferma de pensar, no voy a tener cómo solucionarlos. Entonces, este programa tenemos que vivirlo desde el corazón.
y empezar a estar dispuestos de corazón, no razonar acerca del programa, sino empezar a sentir el programa como tal, los compartires como tal, la literatura como tal y sobre todo un poder superior por medio o a través de todo eso. Y a mí me gustó mucho porque honestamente creo que fue parte esencial de poder empezar a confiar que ese poder superior estaba ahí obrando a través de mí, ver como la manera tan amorosa que me estaban guiando por medio de una persona, el ver también esos procesos de recuperación que esa persona estaba viviendo, la claridad con la que me estaba hablando, porque no solamente me estaba hablando de un programa espiritual, sino que también me estaba llevando a ver milagros tangibles, cosas que yo podía evidenciar. Para mí, este programa de recuperación también debe ser tangible. Yo también debo ver esos milagros en mi día a día para seguir creyendo. Y, y entonces empiezo yo a partir de algo, y es que es como cuando yo voy donde un médico y yo le digo, doctor, me duele, ayúdeme. El doctor, ¿qué me va a decir? Bueno, pues dígame dónde le está doliendo o cuáles son los síntomas. Precisamente para mí exactamente así funciona este programa de recuperación en el paso 6 y 7. Es decir, yo tengo que estar claro de qué es lo que está pasando con mi vida en cierto tipo de aspectos, los que quiero sanar, los que debo de mejorar. Y precisamente eso es lo que hace el programa amorosamente, preparándome en los pasos anteriores, para que yo empiece a reconocer, no es que yo tengo problemas de control, no es que yo tengo problemas de celotipia, y bueno, y qué está pasando con esos problemas de celotipia, cuál fue mi historia, ¿sí? Entonces empiezo a ver que tengo problemas de baja autoestima, entonces me doy cuenta, es que Juan fue un niño que no se sintió amado, que sintió que muchas cosas de, de su infancia, de sus necesidades de niño no se satisfacieron. Cuando yo empiezo a ver todo eso, yo tengo una claridad para llegar y decirle al poder superior, vení poder superior. En mi caso yo le digo negrito, yo negrito, necesito que me ayude, tengo estas situaciones que están pasando, ayúdame a estar enteramente dispuesto por un lado, y ya después de eso es, bueno, pues humildemente, ¿qué es humildemente en ese aspecto para mí? Es sin expectativas, simplemente entregar y seguir haciendo mi trabajo de recuperación. Creo que eso es uno de los actos más grandes de humildad que he podido tener por medio de este programa, y es darme cuenta de que así yo trabaje mi progreso, mi proceso de recuperación, eh, preste servicio, compartan las reuniones, tenga padrino o madrina, esté trabajando los pasos, traje las tradiciones, esté asistiendo a reuniones, etcétera. El acto más grande de humildad ha sido reconocer de que independientemente de que yo haga eso, el proceso de cambio no está en mis manos. Es decir, yo hago una parte, pero la otra parte debe ser de un poder superior, y el poder superior sabe en qué momento hacer las cosas, ¿sí? Entonces, retomando el ejemplo que estaba dando ahorita, es, bueno, si yo voy donde un doctor, lo mejor del doctor es, pues me está doliendo la cabeza, o me está doliendo, tengo, no sé, cucuyos, o me duele un pie. Mirar la forma en que yo le pueda explicar claramente al doctor qué es lo que está sucediendo, para que el doctor ya por medio de sus revisiones y me mande cierto tipo de medicamentos o terapias, lo que sea que necesite, para yo poder empezar a sentirme mejor. Entonces, en conclusiones, uno de los grandes problemas para mí era saber, o la inconsciencia que yo tenía de que no sabía que estaba mal, de que no tenía, de que habían cosas que yo necesitaba cambiar, que yo sí sufría, claro, vivía maluco, maluquísimo, pero más allá de eso, había una conciencia de que algo estaba mal, precisamente no lo sabía. Y este programa, por medio de todo este trabajo tan amoroso, me va llevando a hacerme consciente, me ayuda a quitarme las vendas de la ignorancia, me ayuda a darme cuenta de que también se puede vivir mejor,
Entonces yo a través de eso quería hablar sobre dos casitos en particular que en realidad son uno. Y es el proceso mío con la idea que tenía de la virginidad de una mujer. Y también quería traer hoy, que creo que es lo que el Poder Superior quiere que yo, el mensaje que yo les dé en ese momento, es también la liberación que tuve por medio de una experiencia espiritual, de una situación que tenía con una ansiedad. Los que de pronto han sufrido de celotipia me sabrán entender. Y como lo veo yo, es que la parte de la celotipia se puede dividir en dos, en un proceso de querer controlar compulsivamente, profundamente, y el otro es una ansiedad que viene acompañada, que en mi caso me doblegó profundamente durante muchos años. Mm, bueno, el proceso de la situación con lo de la virginidad de una mujer, después de que les compartí al inicio la situación que había sucedido con la expareja que tenía en ese momento, eh, empecé a hacer un trabajo de recuperación. Una de las grandes cosas que me llevó a tocar ese proceso. Y cuando llegué acá a ese sexto paso, ya estaba muy marcado en ese cuarto, quinto paso, estaba muy, muy marcado que yo debía de entregar esa idea. Y yo decía, Dios mío, ¿yo cómo voy a hacer para entregar esta idea y para salir de eso? Si a mí todos los días, en cada momento que puede, esta idea me atormenta, el sentir que una mujer no vale si no es porque es virgen, el sentir que ese es el valor completo y absoluto de una mujer, pero era algo desde el corazón, o sea, era algo que yo mentalmente podía reconocer que ese no era el valor de una mujer. Sin embargo, había algo en mi interior que seguía tallándome, tallándome, tallándome. Yo era con esa idea en mi cabeza. Y esta es la hora que, curioso, no sé en qué momento fue que esa idea se arraigó en mí, porque en mi familia nunca escuché como a nadie hablar como de ese tema con pudor. Pudo haber sido de pronto en el colegio o en algún, no sé en qué momento sucedió, pero lo importante ya no era necesariamente saber en qué momento sucedió, aunque hay casos que sí es importante llegar a una raíz para poder comprender. Mm, pero lo importante para mí en ese momento era mirar cómo yo podía hacer para poder salir de esa situación que honestamente me estaba haciendo sufrir, me estaba haciendo la vida de cuadritos. Y yo decía, pero es que eso es una bobada mentalmente. Yo, pues eso es una bobada, pero yo ¿por qué sigo creyendo eso y por qué me sigo amargando por esta misma situación? Cuando empecé a hacer este trabajo, me sugerieron varios ejercicios. Hay uno que para mí es como de los preferidos, y es prender una velita en un altar pues que tengo acá en mi casa, y en la noche se entregaba mucho esa situación. Le decía a ese poder superior que me ayudara, y tiene mucho que ver con pedirle humildemente, es reconocerle que por mis propias fuerzas yo ya lo había intentado absolutamente todo. Había ido a otros caminos de recuperación, había intentado diferente tipo de dinámicas, diferentes cosas, pero yo sentía que honestamente ya los recursos humanos que yo tenía para salir de esa idea ya los había agotado todos completamente, y que mi vida seguía sufriendo. Y yo decía, Dios mío, o sea, yo no me voy a poder relacionar con ninguna mujer por el resto de mi vida si yo sigo con esta situación. Sin embargo, en el hecho de pedir humildemente, yo estuve un poco confuso al principio, porque entonces yo creía que humildemente era simplemente hacer, 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 hacer un montón de cosas y después reclamarle a ese poder superior. Pero yo, ¿por qué todavía sigo sufriendo si yo ya, si yo estoy haciendo mi trabajo, si yo estoy trabajando los pasos, si yo estoy haciendo otras cosas incluso, si yo sigo orando, si yo sigo entregando? ¿Yo por qué todavía sigo con eso tan arraigado? Y fue, creo yo, una de las cosas más lindas, hoy lo veo así, porque llegó un punto donde llegó en ese caso en particular una verdadera humildad, y fue reconocer, no, o sea, pues independientemente de eso, me queje o no me queje, la situación está, la situación está, y yo lo único que necesito es empezar a sanar.
Y oh sorpresa que cuando yo empecé a verlo desde ese punto de vista, empezó a llegar algo muy lindo que para mí también es muy, muy poderoso y una clave, y fue empezar a ver las cosas con amor. Para mí ese séptimo paso para que empiece a haber una transformación que hace parte de la otra parte, pues así lo divide el libro Azul de Coda, en humildemente le pedimos a Dios, y la otra parte es como que nos libere de nuestros defectos. Y fue empezar, después de reconocer que no era mi tiempo, fue empezar a ver esa situación con amor. Es decir, agradecer por la situación fue una de las bases que yo empecé a tener. Empezar a ver que realmente ese efecto o esa idea que no sabía en qué momento o cómo se había instalado en mi cabeza, lo que estaba realmente haciendo era dándome a mí la capacidad, la oportunidad en esta vida terrenal de seguir trascendiendo, de seguir creciendo, y que me estaba impulsando a seguir creciendo. Es decir, si yo esa idea no hubiera estado en mi vida, entonces yo no hubiera buscado de pronto con el mismo poder, con la misma sed que yo empecé a buscar ese programa de codependientes anónimos. Fue empezar a reconocer que gracias a la celotipia, que para mí ha sido un tormento, lo fue durante muchos años, y gracias a ese control, yo hoy en día era la persona que era, estaba empezando a conocerme, estaba empezando a tener diferentes cambios en mi vida. Entonces, fue un proceso muy lindo de comprensión, de que honestamente, así de pronto a mí en el afuera me pareciera que todo estaba siendo demasiado abstracto y demasiado, demasiado doloroso, demasiado ingobernable, demasiado confuso, honestamente todo estaba a mi favor. Y cuando yo me di cuenta que todo estaba a mi favor, empecé a descansar. Incluso yo quiero compartirles a ustedes honestamente que yo pensé que con esa idea de la virginidad me iba a morir. Yo se los juro, porque yo fueron años, o sea, años en recuperación, trabajando arduamente contra ese efecto, y yo seguía con esa misma idea, seguía con ese mismo dolor, y la vida muy amorosamente me llevó a vivir una experiencia después con una chica que fue mi pareja, y ella, pues yo fui el primer hombre a nivel sexual de ella, y estuvimos algunos años pues como juntos, y por medio de ese trabajo, de esa experiencia como tal, llegó a mí una claridad, y fue que me di cuenta de que honestamente eso no lo era todo en una mujer. Y precisamente cuando me di cuenta de que eso no era todo en una mujer, la relación se terminó. Pero fue algo muy maravilloso, porque comprendí de que estaba siendo guiado por algo más perfecto que yo, y que me habían dado la oportunidad. Yo tenía mucho miedo de terminar esa relación, que la relación se terminara, porque yo decía, Dios mío, es que ya tengo mi sueño, lo que yo quería, lo que yo creía que era lo perfecto, lo maravilloso, lo que tenía, o sea, lo que mi mente me decía que tenía que ser, o sea, ya no tengo que sufrir. Y el apego incluso se incrementó con esa chica debido a esa idea que yo tenía. Y fue muy maravilloso porque me llevaron a un punto de comprensión que en su momento dolió mucho, pero fue un punto de comprensión por medio de seguir trabajando esos pasos, y de recordarme a mí que independientemente de tener una relación o no, de que hubiera alguien o no, de que hubiera algo o no, yo por encima de eso estaba mi proceso de recuperación, y yo creo que eso me permitió estar enteramente dispuesto a que un poder superior hiciera su obra, y humildemente seguir entregando como esa misma situación, porque igual seguía entregando, y llegó un punto donde yo realmente comprendí, porque para mí este programa es vivencial, es desde el corazón, es con amor, no es desde la razón, y realmente comprendí que eso no lo era todo en una mujer. La vida me llevó a un punto donde tuve que vivir una experiencia de esas con una chica así como yo la ideaba, la soñaba, la pensaba, la imaginaba, para darme cuenta de que eso no lo era todo. Y hoy en día agradezco profundamente ese aprendizaje, porque fue lo que me permitió a mí abrirme a reconocer el valor que tiene una mujer, que tiene una persona, no desde esas ideas o esas carencias, sino precisamente por el hecho de ser mujer, comprenderlo desde un punto de vista mucho más
mucho más íntegro y no verlo con esa mirada de niño fantasioso, sino con una mirada de un Juan adulto que quería por encima de eso sentirse feliz y estar bien, independientemente de si una mujer era virgen o no. Y en ese proceso me ayudó mucho un compartir de un compañero que posteriormente, bueno, antes de eso fue padrino mío y que vivió la misma experiencia mía. Y me daba mucha esperanza porque él también tuvo que vivir su despertar espiritual por medio de este séptimo paso, que empezó a pedir humildemente ser liberado de esa idea tan arraigada que tenía en su cabeza para poder después de cierto tiempo ser liberado de ella. Y yo dije, hombre, si esta persona fue capaz, le dieron esa gracia, le dieron esa bendición, ¿cómo a mí no me la pueden dar? Y hoy en día soy testimonio de ello porque realmente eso ya a mí no me incomoda, ni me interesa, ni tiene el valor que tenía anteriormente. Entonces, quería compartir eso que hoy en día para mí ha sido algo maravilloso y que estoy completamente seguro que hice todo lo humanamente posible para salir de esa idea y no fue sino por la gracia, la misericordia de un poder superior, cuando le pedí humildemente durante mucho tiempo que me ayudara para poder ser liberado de eso. Y la segunda que quería compartir con ustedes, después de esto, quería compartir algo también que me alegra mucho y esto sí fue una experiencia netamente espiritual de muchas que he vivido a través de este programa, porque vuelvo y les reitero, este programa eh, para mí, para mí ha sido una bendición y lo amo profundamente, no desde el fanatismo, sino desde el darme cuenta precisamente de que esto sí ha funcionado y me ha funcionado y sigue funcionando en mi vida. Eh, bueno, la situación de la celotipia, eh, como les mencionaba anteriormente, para mí se divide en dos. Una, el control, ese miedo a ser traicionado, a que otra persona no esté conmigo. Y por otro lado, se vive o he vivido o viví una situación donde se entrelazaba mucho con una ansiedad muy fuerte que yo sentía. Esa ansiedad me llevó a mí a tener ataques de pánico y cada que, por ejemplo, la pareja se iba a rumbear o yo estaba en problemas con ella porque el ego me jugaba muy sucio con todos esas cosas del control que yo quería ejercer profundamente hacia las relaciones que tuve anteriormente. Se despertaba esa ansiedad. Incluso era algo como tan fuerte, o sea, llegó a ser algo tan fuerte en mí que yo sentía que yo podía estar con la pareja, pero necesitaba estar así profundamente pegada a ella, o sea, como que si estábamos, simplemente salíamos y comíamos algo, para mí era como si yo no la hubiera visto, yo necesitaba era como abrazarla, como llenarme de ella, como saciarme de ella, como que me faltaba el aire si yo no la sentía así, que la tenía así 100% absorbida. Y eso me llevó a mí a irme, por ejemplo, yo tengo transporte y yo me iba así fuera lloviendo, me iba a la casa de ella y yo me mojaba y yo era como bueno, pues, ¿por qué estoy haciendo eso? O sea, mentalmente yo decía, yo estoy cansado, no quiero ir, pero era algo más fuerte que yo, o sea, me llevaba a hacer cosas que yo no quería hacer, a no descansar, a buscarla, a seguirla, a vigilar quién escribía, quién no, o sea, era algo muy, muy teso. Y llegaba a puntos, por ejemplo, en la noche donde yo eh, de verdad sentía un frío las palmas de mis manos y en mis pies. Y yo era, uy, no, era honestamente algo que es difícil como explicar, pero no sé si de pronto alguien se identifique conmigo. Eh, en fin, yo empecé a entregar eso porque también sentía que entre muchas otras cosas era algo que me estaba superando, que yo de verdad sabía mentalmente que no estaba bien. Ya llevaba un cierto tiempo trabajando este programa de recuperación y va llegando mucha información, mucha claridad hacia muchas cosas, pero yo decía, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué si tengo este defecto de carácter? ¿Por qué si lo estoy entregando? ¿O por qué si yo mentalmente sé
que no es lo que yo debo hacer, que no está bien, que me hace daño, que le hace daño a la otra persona, yo por qué lo sigo haciendo. Es otra vez un golpe más al ego de creer que yo entonces tengo la solución de las cosas o que yo puedo cambiar cuando simplemente yo quiera y empezar a hablar rodilla en mi caso y empezar a decir, bueno, en tu momento, cuando tú quieras, como tú quieras. Entonces empezaba a hacer exactamente eso, prendía una velita y le decía, y yo negrito, en tu momento, yo me siento de esta forma, sé que no es lo que debo hacer, sé que estoy sufriendo, sé que sabes que siento que estoy sufriendo con esta situación, pero hoy quiero empezar a agradecer y empezar a agradecer por las cosas lindas que eso me estaba llevando, porque cada que yo tenía un consumo de eso, es una recaída con esa ansiedad tan fuerte, a mí me motivaba más a seguir trabajando los pasos, a seguir trabajando las tradiciones, a estar en recuperación con otros compañeros, a buscar más de El Padrino, a seguir orando más, o sea, eso me motivaba como más, entonces empecé a agradecer porque de alguna u otra manera era algo que era necesario para mí para poder seguir buscando de ese Dios misericordioso. Y ya con eso, una vez precisamente prendí una velita, estaba entregándolo, estaba solo en mi casa, en el altar, orando un rato, y en una de esas yo sentí que pasó algo maravilloso porque es como si me hubieran quitado un peso de encima. Y yo me paré inmediatamente de la silla donde estaba y entré como en un júbilo que he sentido ya en varias ocasiones, pero es algo difícil de explicar. Y fue muy maravilloso porque yo lo primero que dije, yo, Dios mío, gracias, 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 gracias. Y empecé inmediatamente después de eso me arrodillé y empecé a orar y agradecer. Yo sabía que me habían quitado algo encima, pero no sabía qué era lo que había sucedido conmigo. Sabía que algo mágico y grande había pasado, pero no podía como comprender qué era lo que estaba sucediendo realmente. Y días después me di cuenta que fue que me habían liberado esa ansiedad. Hasta ese día y solo por hoy, por la misericordia de un poder superior, me liberaron de esa ansiedad. Algo más grande que yo, algo más grande que yo, lo tengo completamente claro, que no fue por mis propias fuerzas, que no fue porque yo insistí, o sea, porque yo obligué a la situación a que sucediera, sucedió de una manera mágica, espiritual, porque así como es este programa que es netamente espiritual, es un programa que no es religioso, es espiritual y que por ser espiritual suceden cosas mágicas. Así mismo sucedió eso conmigo y creo yo que es una de los mayores regalos que he recibido por medio de este programa de recuperación. Yo creo que podría hablar mucho tiempo de muchas cosas que han sucedido conmigo por medio de ese séptimo paso, cosas que ese poder superior ha hecho en mi vida. Sin embargo, creo que hoy y en este momento eran esas dos las que debía de compartir para seguir pasando el mensaje. Yo de verdad, honestamente, quiero que por medio de esto no me crean a mí, saquen sus propias conclusiones y vivencien este programa de recuperación o lo sigan vivenciando quienes ya llevan ciertas 24 horas, porque desde mi experiencia este programa sí funciona y tiene regalos muy maravillosos. Entonces, bueno, eso quería compartir acerca de ese séptimo paso. Listo, entonces, ya hablando un poquito acerca de esa séptima tradición, que me dice todo grupo de Cuba debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. Bueno, lo primero fue que al llegar al programa de recuperación, la primera vez que asistí a un grupo presencial, llegué a tocar como las puertas de, este, de esta tradición sin realmente saberlo. Cuando el primer contacto que tuve fue cuando pasaron una bolsita en medio pues como de la reunión y cada uno hacía un aporte. A mí me pareció como demasiado raro y en su momento tenía cierto tipo
de prejuicios, por así decirlo, de temor, creyendo que de pronto esta séptima tradición lo que querían era que no sea un culto donde recolectaban dinero, etcétera. Sin embargo, fue muy linda la explicación que tuvo la coordinadora en ese momento y fue ilustrar precisamente cómo esta tradición nos ayuda a nosotros a poder ser autosuficientes, a poder automantenernos y que el objetivo primordial o principal espiritual, que es llevar el mensaje que hace parte de la quinta tradición, se siga sosteniendo. Entonces, esta señora, la coordinadora, empezó a compartir varias cosas y entre ellas me gustó mucho cuando hablaban que la comunidad no solamente hacía ese, bueno, no hacíamos solamente ese aporte por este grupo, sino que también lo hacíamos precisamente para poder ayudar a la comunidad como un todo. Y me interesé mucho como a saber qué era CODA, cómo estaba conformado CODA y a quiénes más podíamos como ayudar o podía ayudar como la comunidad, porque yo en ese momento no me sentía ser parte de Codependientes Anónimos. Eh, Fue como la primera vez que tuve contacto con esa parte de la séptima tradición. Lo nombro porque anteriormente creía que la séptima tradición se basaba solamente en dar pues como unas contribuciones económicas y oh sorpresa de que pues o sea, no era solamente dar contribuciones económicas, sino que cuando empecé el estudio de tradiciones junto a mi padrino, incluso en el grupo base mío, todavía hacemos estudio de tradiciones, empecé a darme cuenta de que las tradiciones iban mucho más allá. Lo primero es que todas las 12 tradiciones como tal, lo que querían era ayudarme a mí y ayudar al grupo de que mi enfermedad no la esté atacando, ¿sí? De que el control que yo he querido ejercer durante toda mi vida no llegue a manos del grupo y por ende no se acabe. Y más allá de eso, me di cuenta de que todas esas tradiciones lo que querían era que yo empezara a relacionarme mejor, no solamente en el grupo, sino también en mi empleo, en mi casa, con mis amigos, etcétera. Entonces, fue muy bonito porque el estudio de las tradiciones para mí tiene mucho que ver con esa tercera tradición que dice que el único requisito para ser miembro de COA es el deseo de tener relaciones sanas y amorosas. Porque yo decía, bueno, los pasos son muy lindos, son maravillosos, a mí me ayudan en muchísimos aspectos. Sin embargo, ¿qué tipo de pautas puedo yo tener para empezar a relacionarme mejor con mi familia, en mi hogar, en mi empleo? Y amorosamente el grupo me fue llevando a estudiar tradiciones y a ver cómo las tradiciones iban haciendo de que el grupo cada vez estuviera más armonioso, que el bienestar común tuviera la preferencia, entre muchas otras cosas. Y me gustó mucho porque cuando yo ingresé al programa, ya hablan un poquito acerca de esta séptima tradición, yo no era autosuficiente, o sea, yo tenía cierto tipo de ingresos, pero gran parte de mis ingresos venían pues como de otras fuentes, o sea, que estaba como dependiendo de otras personas y fue empezar como a crear una conciencia en mí. Sin embargo, entonces el grupo me empezó a llevar a varias cosas. Lo primero, que me gusta mucho hablar y de pronto estoy compartiendo un poquito acerca de hablando tradicionalmente, que hace parte de uno de los libros de esta literatura tan maravillosa que tenemos nueva. Y lo más maravilloso fue darme cuenta que no solamente eran contribuciones económicas, sino que yo también podía hacer contribuciones también en servicio. Cuando yo empecé el programa, entonces yo simplemente pensaba, listo, entonces en la séptima doy mi aporte y ya con eso ya simplemente ya cumplí. Sin embargo, cuando empecé a quedar unas reuniones de trabajo, me di cuenta de que para yo poder tener una reunión abierta, sea presencial,
o sea, virtual. Yo tenía o sea, había una logística impresionante, se tenía que tener una persona en tesorería, había una persona de literatura, había el que servía los tintos, el que coordinaba, el que hacía el aseo del grupo, el representante de intergrupos, etcétera. Un montón de servicios también que la comunidad necesitaba y que había muchas personas que en su momento lo estaban cumpliendo. Entonces fue empezar como a darme cuenta de que más allá de que había una contribución económica necesaria, porque necesitábamos seguir pagando también pues como el arrendo del lugar donde estábamos, la literatura y apoyar pues como intergrupos, COA Colombia y a COA Mundial como tal, me empecé a dar cuenta de que más allá de eso yo también podía empezar a servir en el grupo y que a medida que yo iba sirviendo, primero estaba contribuyendo con la séptima tradición, o sea, estaba poniendo en mi parte para que el grupo se autososteniera, pero más allá de eso estaba generando un proceso en mí y era sentirme parte es decir, sentirme parte del grupo, sentirme pertenecer, sentir que yo con mi granito de arena que estaba apoyando y aportando, que todavía por supuesto hago, estaba dando cosas para que el grupo siguiera autososteniéndose. Incluso después me di cuenta que hacer este tipo de compartires también hacía parte de esta séptima tradición de poder servir por medio también de este tipo de compartires. Entonces, fue muy lindo porque la primera visión que yo tuve fue, bueno, a nivel económico puedo aportar, listo. Pues después me doy cuenta de que no solamente a nivel económico puedo aportar, sino que también puedo prestar un servicio que también nos puede ayudar a nosotros a ser autosuficientes, poder seguir con la comunidad apoyándolos para que sigan creciendo. Entonces empecé a acercarme cada vez más a los servicios y después de eso me di cuenta de que esas tradiciones, en específico esta séptima tradición, no solamente era vivenciar en el grupo, sino que yo también podía llevarla precisamente a mi casa, a mi hogar, a mi espacio, a mi vida como tal. Entonces empecé a hacer un proceso de reestructuración a nivel personal, en los cuales empecé como precisamente a buscar un empleo donde yo pudiera como tener la suficiente solvencia económica para poder autosostenerme, para poder hacerme cargo de las cosas básicas necesarias y de pronto también cualquier otro tipo de gastos o gustos que de pronto quería tener. Y se empezaron a estructurar muchas cosas también en mi casa, como por ejemplo a partir como las obligaciones que se tenían en ese momento para que también pudiera haber un bienestar común entre todos y que precisamente todo pudiera empezar a fluir de la mejor manera posible. Y hay algo que precisamente en este paso, en esta tradición séptima, hablando tradicionalmente, me gustó mucho cuando lo leí y lo quiero compartir, y es que no solamente esa tradición me sirve para el grupo y para mi vida como tal, reorganizarme a nivel económico, sino también que me ayuda a sentirme suficiente interiormente. Y eso me gustó mucho porque en mi caso, como se nos compartía al principio, yo tuve un momento de mi vida donde la inseguridad, el sentirme que no era merecedor, que verdaderamente todo el mundo podía tener menos yo, que la gente era mejor que yo, etcétera, me hizo mucho daño. Y en ese aspecto, esta séptima tradición también, llevándolo al punto personal, me dice, listo, Juan, estás haciendo cargo de ti, estás siendo suficiente para ti, pero más allá de ese aspecto a nivel económico, ¿cómo Juan está siendo suficiente para él en su vida emocional, en su vida personal, en su vida familiar, en su vida mental? ¿Cómo está haciendo para estructurar ese autosuficiente, se me da la palabra, pero sentirme suficiente conmigo mismo, independiente de con quién estoy o con quién no estoy, qué tengo o no tengo, y empezar a trabajar en esos procesos, por ejemplo, de comparación, que era una persona que yo me comparaba demasiado con mucha gente y en muchos momentos, y empezar a vivir esta séptima tradición desde ese punto me dio cierto proceso de cierta capacidad de empoderamiento
de darme cuenta de que yo era capaz, de que podía salir adelante a nivel no solamente económico, sino también de sentirme que yo verdaderamente era merecedor por hacerme cargo de mi vida, que no tenía que estar buscando otras personas para sentirme suficiente, sino que o sea, con mi propio esfuerzo podía empezar a construir un entorno mucho más amoroso para mí. Y bueno, yo creo que esta séptima tradición es muy hermosa porque parte de lo que hace esta tradición es ayudarme a empezar a hacerme cargo responsable, no solamente del grupo, no solamente de los servicios que puedan tener el grupo, sino también en mi vida personal. Bueno, yo quería pues como compartir eso, recordar la importancia que tiene. En ese momento hago parte de la intergrupal y quería como recordar también por medio de eso la importancia que tiene. Una vez alguien me ilustró esta séptima tradición de esta forma y con eso quiero concluir. Me pareció muy maravilloso y me dijo, venga, es que la séptima tradición no solamente es usted dar, en mi caso, pongo un ejemplo, no es solamente dar 2.000 pesos y simplemente irse o llevar los tintos y ya, sino que cada que uno va haciendo parte de este programa de recuperación, hay que empezar a sentirse más responsable del grupo y empezar a brindar un apoyo mucho más sólido. Entonces yo le pregunté que por qué me decía eso y me decía, nosotros, por ejemplo, en CODA, en CODA Colombia, no tenemos grupos en todas las ciudades. Y ese aporte que yo estoy dando, así sea una séptima, el grupo suyo está aportando esa séptima a intergrupos y y a CODA Colombia. Y CODA Colombia, a su vez, debe dar un aporte a CODA Mundial. Y esos aportes que yo doy a Coa Colombia, a Coa Mundial, lo que estoy haciendo es aportando para que otra persona pueda tener las puertas abiertas en un momento que lo necesite, como usted también tuvo la oportunidad de tener las puertas abiertas en el momento que usted lo necesitaba. Beneficioso, maravilloso, porque conozco personas que les toca caminar o usar transporte de 6, 7 horas para poder ir a una reunión. Entonces me pareció muy maravilloso eso porque realmente es darme cuenta de que cuando yo sea un aporte económico o sea un servicio que yo esté dando, no solamente lo debo de mirar desde una parte o de una forma micro, sino macro. Es la oportunidad de que otras personas tengan la literatura de codependientes anónimos, de que otras personas tengan la capacidad, la oportunidad de asistir a una reunión, de que las puertas se mantengan abiertas, de que podamos, no sé, seguir pasando el mensaje, sea en las cárceles o con las reuniones intergrupales que se hacen o con todos los folletos, literatura que está sacando COA Colombia y que por ende también nos hemos estado apoyando también de COA Mundial. Entonces, la invitación amorosa es a que esta séptima tradición la veamos desde un punto macro donde nos ayude no solamente a nosotros y a nuestro grupo, sino ver realmente el impacto que puede tener el servicio que nosotros estamos prestando en cada uno de nuestros grupos, contribuyendo y siendo completamente autónomos para que podamos seguir pasando ese mensaje amoroso y que no se tergiverse por medio de ningún otro tipo de ilustración o mensajes, que podamos seguir siendo auténticos y que podamos seguir compartiendo acerca de nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. Eh, Hasta ahí sería pues como mi compartir. Muchas gracias por permitirme en este momento servir por medio de esto.